¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué en ocasiones esos proyectos que arrancamos con tanto ánimo terminan en fracasos o en resultados que no esperábamos? Tal vez la clave no esté en lo que hiciste o dejaste de hacer, sino en la manera en que lo iniciaste. Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar por completo la forma en la que concibes y desarrollas cada uno de tus proyectos: el poder de comenzar todo con Dios. Detente un momento a reflexionar en la grandeza del Señor, en cómo creó el universo con una sola palabra, en cómo ha sostenido todo lo que existe desde el inicio de los tiempos. Si Él pudo hacer todo eso, imagina lo que puede realizar en tu vida y en tus proyectos si decides darle el primer lugar. Y es que cuando hablamos de poner a Dios al inicio, no nos referimos a un ritual religioso ni a una fórmula mágica, sino a una relación viva y profunda, a una alianza con el Creador, donde le otorgas honor y autoridad sobre todo lo que emprendes. Aquí es donde muchos fallamos. Arrancamos con nuestras propias fuerzas, con nuestras ideas, y solo cuando las cosas no salen bien buscamos a Dios. Pero ¿qué ocurriría si desde el primer pensamiento, desde la primera acción, lo invitamos a ser parte de nuestro proceso? La Escritura enseña que cuando colocamos a Dios en el centro, todo lo demás se ordena. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, se nos dice: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura». Esto significa que al poner a Dios en primer lugar, Él se encargará de suplir lo necesario para que lo que emprendas prospere. Empezar con Dios no garantiza un éxito superficial según los estándares humanos, sino que le otorga un propósito mayor. Te hace parte de algo más grande que tú, te conecta con el plan eterno que Él ya ha trazado. Esto no se trata solamente de alcanzar logros, sino de cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Así que hoy te invito a reflexionar cómo has estado iniciando tus proyectos. ¿Has hecho partícipe a Dios desde el inicio? Si no lo has hecho, este es el momento para cambiar tu enfoque. Empezar con Dios no solo impactará tus proyectos, sino toda tu vida. En este video veremos cómo iniciar cada proyecto con Dios, qué significa en la práctica y en lo espiritual, y revisaremos ejemplos bíblicos que muestran el poder de darle siempre el primer lugar. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida y en cada uno de esos sueños que deseas ver cumplidos. Parte 1. El fundamento de todo proyecto: la dependencia en Dios. Ya comprendimos la importancia de arrancar con Él, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? El primer paso es reconocer que necesitamos depender por completo de Dios. Y cuando digo completo, hablo de una entrega total, de dejar de apoyarnos únicamente en nuestras habilidades, conocimientos o recursos, para empezar a confiar en que Él es quien dirige y provee en cada etapa. Muchas veces, el mayor obstáculo que enfrentamos es nuestro propio orgullo, ese deseo de probar que podemos solos, que somos autosuficientes. Pero la verdad es que, si queremos que nuestros proyectos tengan un impacto verdadero y duradero, necesitamos dejar el orgullo de lado y reconocer nuestra necesidad de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Confiar en Dios no significa que no trabajes o que no planifiques. Claro que debes hacerlo, pero con una actitud distinta, con la certeza de que es Él quien abre puertas, quien da el crecimiento y quien bendice los esfuerzos. Pensemos en el ejemplo de Nehemías, un hombre con la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías no solo planificó con cuidado y trabajó con esmero, sino que también mantenía una vida de oración constante, buscando la guía de Dios en cada paso. Él comprendió que el éxito de su misión no dependía únicamente de su esfuerzo personal, sino de la intervención divina que lo dirigía. Cuando damos inicio a un proyecto junto a Dios, lo que hacemos es alinearnos con su voluntad, y eso en ocasiones implica que nuestros planes cambien, porque lo que pensamos que era lo mejor puede no coincidir con lo que Dios sabe que realmente lo es. Aquí es donde la dependencia se convierte en algo esencial. Confiar en Dios significa estar dispuestos a ajustar nuestras decisiones a su propósito, aun cuando no entendamos del todo el porqué.
esa dependencia también nos libera del temor al fracaso. Cuando tenemos la certeza de que Dios está al control, avanzamos con confianza incluso en medio de la incertidumbre. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Esto nos concede una seguridad interior, una paz que trasciende cualquier circunstancia y nos permite caminar en fe, sabiendo que al haber puesto a Dios en primer lugar, todo lo demás encontrará su orden. Por eso, antes de lanzarte en tu siguiente proyecto, detente y pregúntate, ¿estoy confiando verdaderamente en Dios o dependo más de mis propias fuerzas? Si tu respuesta es la segunda, este es el momento oportuno para cambiar tu perspectiva y entregar todo en manos del Señor. Parte 2. Buscar y reconocer la voluntad de Dios. Ahora que ya comprendemos la importancia de depender de Él, el siguiente paso es asegurarnos de estar alineados con su voluntad. Porque, seamos sinceros, ¿de qué sirve empezar algo con Dios si no estamos caminando en la dirección correcta? Esto es crucial. No se trata solo de pedirle que bendiga lo que ya hemos decidido, sino de buscar primero su dirección antes de tomar cualquier decisión relevante. Buscar la voluntad de Dios no es algo pasivo, es un proceso activo que exige intención y disciplina. No podemos suponer que lo que deseamos siempre coincide con lo que Él quiere para nosotros. Por eso, la oración y la meditación en su palabra son herramientas indispensables. A veces creemos que la voluntad de Dios es un misterio inalcanzable, pero la realidad es que Él desea revelárnosla, no nos deja sin guía. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche, y le será concedida. Entonces, ¿cómo reconocer la voluntad de Dios en nuestros proyectos? Primero, dedicando tiempo a la oración, no solo para hablar, sino también para escuchar. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Muchas veces nos enfocamos tanto en pedir lo que queremos, que olvidamos detenernos para oír lo que Él desea decirnos. Y Dios habla de distintas maneras, a través de la Escritura, por medio de las circunstancias, y también mediante la paz interior que sentimos cuando estamos en la senda correcta. Segundo, debemos evaluar nuestros planes a la luz de la Biblia. Si un proyecto contradice los principios que allí se establecen, entonces no puede ser parte de la voluntad de Dios, así de claro. Él jamás nos guiará hacia algo que esté en contra de su palabra. Esto parece obvio, pero muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones o deseos, y terminamos justificando decisiones que no se alinean con sus enseñanzas. Otro punto fundamental es buscar consejo sabio. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22, nos recuerda que los planes fracasan por falta de consejo, pero se consolidan con la multitud de consejeros. Dios nos ha dado la bendición de la comunidad de fe para apoyarnos y orientarnos. Conversa con personas creyentes, con quienes te conocen bien y comparten los valores de Dios. Muchas veces ellos pueden mostrarte ángulos que no habías considerado y ayudarte a discernir si lo que deseas emprender realmente está en armonía con la voluntad divina. Finalmente, debemos prestar atención a la paz interior que Dios coloca en nuestro corazón cuando estamos caminando en su voluntad. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, se nos dice, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando tomamos decisiones que están alineadas con lo que Él desea para nosotros, experimentamos esa paz que supera la lógica y trasciende las circunstancias. Si sientes inquietud o inseguridad respecto a un proyecto, tómalo como una señal de que es momento de detenerte y volver a buscar la dirección de Dios. Recuerda, no hay apuro cuando se trata de seguir su voluntad. En muchas ocasiones la espera es parte de su plan, porque nos forma en paciencia, confianza y dependencia. En lugar de correr para cumplir plazos humanos, debemos aprender a movernos al ritmo de Dios, porque su tiempo siempre es perfecto. Parte 3. La fe y la obediencia, los pilares para ejecutar con Dios. Una vez que hemos entendido la importancia de buscar y reconocer la voluntad de Dios, el siguiente paso es actuar con fe y obediencia. Porque discernir lo que Él quiere para tu vida es apenas el comienzo. Lo verdaderamente transformador
es dar el paso de ponerlo en práctica. Y aquí es donde muchos dudan, porque la fe y la obediencia no siempre resultan sencillas, pero son absolutamente necesarias. Empecemos con la fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es confiar en lo que Dios ha revelado, aunque no tengamos todavía el resultado a la vista. Esto es clave, porque en muchas ocasiones Dios nos invita a movernos en terrenos inciertos, a dar pasos sin tener todos los detalles, confiando en su palabra aun cuando las circunstancias parezcan contradecir lo prometido. Pensemos en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo conocido para llevarlo a un lugar que él le mostraría. Abraham no tenía un mapa ni sabía con exactitud a dónde iría, pero confió y obedeció. Fue esa fe la que lo llevó a convertirse en el padre de muchas naciones. Imagina qué habría pasado si hubiese decidido quedarse en su zona de comodidad. A menudo, el mayor obstáculo entre nosotros y el propósito de Dios es el miedo a lo desconocido. Pero cuando decides actuar en fe, le abres la puerta a Dios para que realice cosas extraordinarias a través de ti. La obediencia, por su parte, es la acción que sigue a la fe. Es una cosa creer que Dios te llama a hacer algo, y otra muy diferente dar el paso y hacerlo. Obedecer requiere humildad y disposición para seguir la dirección de Dios, aun cuando no encaje con nuestra lógica humana. Recordemos a Noé. Construyó un arca en una época donde no existía señal alguna de lluvia. ¿Por qué lo hizo? Porque obedeció. Y esa obediencia no solo salvó a su familia, sino también a la humanidad. Muchas veces la obediencia nos llevará a realizar cosas que otros no entienden o que parecen irracionales, pero cuando tienes la convicción de que estás siguiendo a Dios, puedes avanzar con confianza, porque obedecer no es solo un acto de disciplina, es un acto de amor y de confianza en aquel que te llamó. Es fundamental entender que fe y obediencia van unidas, no se puede tener una sin la otra. La fe sin obras está muerta, como enseña Santiago capítulo 2, versículo 26, y la obediencia sin fe se convierte en simple conformismo, pero cuando ambas se combinan, forman una fuerza poderosa que te permite ver a Dios obrar en tus proyectos de maneras que nunca imaginaste. Un aspecto clave es recordar que la obediencia, en ocasiones, significa esperar. Sí, leíste bien, no siempre se trata de actuar de inmediato. Hay momentos en los que Dios pide que aguardes, que te prepares, que madures antes de dar el siguiente paso. Y eso también es un acto de fe, porque confiar en el tiempo perfecto de Dios puede convertirse en una de las pruebas más grandes que enfrentarás. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Después de haber orado, buscado su voluntad y discernido la dirección de Dios, el siguiente paso es avanzar con fe y obediencia. No importa qué tan incierto parezca el camino, sigue adelante con la seguridad de que Él está contigo, porque cuando actúas en fe, Dios honra esa fe, y cuando obedeces aún sin comprenderlo todo, le estás demostrando que confías más en su plan que en tu propio razonamiento. Parte 4. Perseverancia y paciencia, manteniendo el rumbo en los proyectos de Dios. Hasta este punto hemos hablado de depender de Él, de buscar su voluntad y de caminar con fe y obediencia. Pero hay algo más que resulta esencial para ver que los proyectos iniciados con Dios florezcan: la perseverancia y la paciencia. Porque seamos sinceros, no todo proyecto da fruto de inmediato. A veces los resultados tardan, y en ese proceso es fácil sentirse desanimado o perder la esperanza. Sin embargo, es ahí donde entran en juego estas dos virtudes. Comencemos con la perseverancia. Perseverar es la capacidad de mantenernos firmes aún frente a obstáculos, caídas o demoras. Cuando emprendes algo con Dios, puedes estar seguro de que enfrentarás pruebas, porque el enemigo no se quedará de brazos cruzados viendo cómo avanzas en algo que puede glorificar a Dios y bendecir a otros. En esos momentos la perseverancia se vuelve indispensable. En la carta de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, las pruebas que encontramos en el camino no son en vano, están ahí para fortalecer nuestra fe, perfeccionarnos y moldearnos hasta llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero perseverar no es solo seguir adelante pese a las dificultades, también es una declaración de fe. Cada vez que decides no rendirte, le estás diciendo a Dios: confío en que lo que tú comenzaste lo terminarás. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, encontramos esta promesa: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que, si Dios te guió a iniciar un proyecto, Él mismo te dará la fuerza para culminarlo, siempre que permanezcas firme en tu compromiso de continuar. Ahora hablemos de la paciencia. Ser paciente es tener la disposición de esperar en Dios, de confiar en su tiempo perfecto. Y eso, amigo mío, puede ser uno de los mayores retos. Vivimos en una cultura de inmediatez donde deseamos resultados rápidos, pero los planes de Dios no siempre se ajustan a nuestro reloj. Habrá momentos en los que, aunque hayas hecho lo correcto, oraste, actuaste en fe, obedeciste, parecerá que nada ocurre. Y es justo ahí donde la paciencia resulta vital. Observa la vida de José en el Antiguo Testamento. Dios le dio un sueño sobre su futuro, pero ese sueño no se cumplió enseguida. José pasó años entre pruebas, traiciones y dificultades antes de ver cumplida la promesa. Si él se hubiera rendido en la cárcel o en la casa de Potifar, jamás habría llegado a ser gobernador de Egipto, ni a salvar a su familia. En todo ese tiempo, Dios estaba trabajando en su carácter, preparándolo para la posición de liderazgo que tenía destinada para él. La paciencia no es simplemente esperar de brazos cruzados, es una espera activa, con expectativa, confiando en que Dios obra incluso cuando no lo percibimos. Es creer que su tiempo es perfecto y que cuando todo esté listo, Él abrirá las puertas correctas. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, leemos: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa para quienes están dispuestos a esperar en Dios, confiando en que al final su plan siempre será mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Así que, mientras continúas avanzando en tus proyectos con Dios, recuerda mantenerte firme aunque el camino se torne complicado y espera con paciencia, aunque las respuestas tarden en manifestarse, porque cuando la perseverancia se une con la paciencia, te colocas en la posición ideal para ver cumplirse las promesas de Dios. Parte 5. La gratitud y la alabanza, el combustible para el viaje. Hasta este punto hemos hablado de la dependencia, la fe, la obediencia, la perseverancia y la paciencia. Sin embargo, hay un aspecto que con frecuencia pasamos por alto en medio de nuestros proyectos: la gratitud y la alabanza. Y déjame decirte, estos dos elementos pueden transformar por completo la manera en que experimentamos el proceso de llevar adelante lo que hemos empezado con Dios. Es sencillo agradecer y alabar cuando todo fluye, ¿verdad? Cuando los planes se concretan, las puertas se abren y los frutos empiezan a notarse. Pero la verdadera prueba de gratitud y alabanza surge cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el avance parece detenido o cuando las dificultades se multiplican. Y sin embargo es justamente en esos momentos donde la gratitud y la alabanza tienen mayor poder. Empecemos con la gratitud. Ser agradecido no es solo sentirlo, es una decisión consciente. Es elegir enfocarte en lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo, en lugar de desgastarte por lo que aún no ha sucedido. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos exhorta a ser agradecidos y a permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. La gratitud cambia la perspectiva, te saca de una mentalidad de escasez y te lleva a una de abundancia. Te recuerda que aunque todavía no veas el final, Dios ha sido fiel antes y lo seguirá siendo. No se trata únicamente de agradecer cuando todo va bien, también implica agradecer en medio de la incertidumbre. Como Pablo y Silas en la cárcel, quienes después de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, cantaban himnos a Dios.
Su gratitud y su alabanza no dependían de las circunstancias, sino de su confianza en Él. ¿Y recuerdas el desenlace? Un terremoto abrió las puertas de la prisión, fueron liberados y hasta el carcelero y su familia conocieron la fe. Ese es el poder de la gratitud y la alabanza en medio de la oscuridad. La alabanza, por su parte, es mucho más que cantar o pronunciar palabras bonitas acerca de Dios. Es un acto de fe, es proclamar su bondad y grandeza aún antes de ver las respuestas a nuestras oraciones. La alabanza nos lleva a un lugar de esperanza y expectativa. El libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 3, dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Al elegir alabar, estás creando un ambiente donde su presencia puede moverse con libertad y donde su poder se manifiesta. Imagina que te encuentras en medio de un proyecto difícil, has orado, has actuado en fe, has obedecido, pero parece que nada avanza. En ese instante tienes dos opciones: concentrarte en lo que no funciona o levantar tus ojos y alabar a Dios por lo que Él está obrando tras bambalinas, aunque aún no lo veas. La alabanza te eleva por encima de las circunstancias y te permite mirar desde la perspectiva de Dios. Y cuando tu corazón está lleno de gratitud y alabanza, se hace más fácil perseverar y ser paciente, porque sabes que Él es fiel y que su tiempo es perfecto. Además, la gratitud y la alabanza nos recuerdan constantemente que no estamos solos en este camino. Nos ayudan a mantenernos conectados con Dios, a reconocer su intervención en cada detalle y a confiar en que, sin importar lo que ocurra, Él tiene el control. También transforman nuestra actitud, permitiéndonos ver los desafíos no como muros imposibles, sino como oportunidades para que Dios manifieste su poder y fidelidad en nuestras vidas. Así que mientras desarrollas tus proyectos, no olvides hacer de la gratitud y la alabanza una parte esencial de tu proceso. Agradece por cada pequeño avance, por cada puerta que se abre y también por aquellas que se cierran. Alábalo no solamente por lo que ya ha hecho, sino también por lo que aún realizará. Porque cuando eliges vivir en gratitud y alabanza, te colocas en la posición adecuada para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Parte 6. El poder de la comunidad. No camines solo. Hasta ahora hemos hablado de aspectos esenciales como la dependencia en Dios, la fe, la obediencia, la perseverancia, la paciencia, la gratitud y la alabanza. Todos ellos son fundamentales, pero hay otro elemento que muchas veces subestimamos: la comunidad. A menudo pensamos que nuestros proyectos son solo entre Dios y nosotros, pero la verdad es que Él nunca nos diseñó para andar en solitario. Fuimos creados para ser parte de una comunidad, para apoyarnos mutuamente, animarnos y, en muchos casos, ayudarnos a llevar a cabo los proyectos que Dios ha depositado en nuestro corazón. En Proverbios, capítulo 27, versículo 17, leemos: El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Este pasaje nos recuerda que necesitamos a otros para crecer, para afinar nuestras ideas y fortalecer nuestra fe. Cuando emprendes un proyecto con Dios, una de las decisiones más sabias que puedes tomar es rodearte de personas que compartan tu fe, que comprendan tu visión y estén dispuestas a caminar contigo en el proceso. Piensa en Moisés. Aunque fue un líder extraordinario, no lo hizo todo por sí mismo. Contó con Aarón, con Hur, con Josué y con muchos más a su lado. Incluso en una de las batallas más decisivas, cuando Moisés levantaba sus manos para que Israel prevaleciera, fueron Aarón y Hur quienes sostuvieron sus brazos cuando se cansaba. Esa imagen es profundamente poderosa, porque nos muestra que hasta los más fuertes necesitan apoyo. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es un signo de sabiduría. Cuando trabajas en un proyecto, puede ser fácil caer en la tentación de querer hacerlo todo por tu cuenta. Tal vez pienses que es más rápido o más sencillo si lo haces tú solo, pero Dios no nos llamó a ser lobos solitarios. Nos llamó a ser parte de un cuerpo, y cada miembro de ese cuerpo tiene una función que cumplir. Cuando invitas a otros a participar en lo que estás haciendo, no solo recibes ayuda práctica, sino que también se abren puertas a nuevas perspectivas, ideas y bendiciones que quizás nunca habrías considerado. Además, estar en comunidad te brinda un sistema de apoyo emocional y espiritual.
Hay días en que todo parece cuesta arriba, en los que el cansancio y las dudas te hacen tambalear. En esos momentos, tener a alguien que ore por ti, que te anime y que te recuerde por qué comenzaste puede marcar la diferencia entre continuar o rendirte. La comunidad no solo te sostiene, también te desafía a crecer, a rendir cuentas y a mantenerte fiel al llamado que Dios colocó en tu corazón. Otra bendición maravillosa de la comunidad es que te da la oportunidad de ser de ayuda para otros. No se trata únicamente de recibir, sino también de dar. Cuando compartes tu visión con los demás, les das la posibilidad de formar parte de algo más grande, de contribuir con sus dones y talentos, y de experimentar cómo Dios también obra a través de ellos. Y ese, amigo mío, es uno de los mayores privilegios que tenemos como seguidores de Cristo, trabajar juntos para la gloria de Dios. La comunidad también aporta sabiduría colectiva. Muchas veces estamos tan concentrados en nuestro propio proyecto que no vemos aspectos que otros sí pueden notar. Un consejo, una palabra de ánimo o incluso una advertencia en el momento justo pueden ser decisivos para el éxito de lo que estás haciendo. En Proverbios, capítulo 11, versículo 14, leemos: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto subraya cuán importante es buscar y valorar la guía de quienes comparten tu fe y tu visión. Así que mientras continúas avanzando en tus proyectos, no subestimes el poder de la comunidad. No se trata únicamente de lo que tú puedes lograr por tus propias fuerzas, sino de lo que Dios puede realizar a través de todos los que se unen contigo en la misión. Recuerda, aunque la visión te haya sido dada a ti, el viaje no tiene por qué ser solitario. Invita a otros a caminar, a orar y a trabajar a tu lado, y verás cómo Dios utiliza esa unidad para realizar cosas mucho más grandes de lo que jamás hubieras imaginado.